Durante mucho tiempo me enseñaron que la riqueza era un privilegio de unos pocos, algo que se podía conseguir con un esfuerzo inhumano y un poco de suerte. Yo lo creía, llevé esta idea como si fuera una verdad absoluta, como si existiera un muro invisible que separaba a quienes podían prosperar de quienes estaban destinados a vivir en la adversidad. Pero lo que descubrí lo cambió todo. Y no fue una idea mística, fue una revelación biológica que desmanteló todo lo que me habían dicho sobre el dinero. La riqueza nunca estuvo fuera de mí, siempre estuvo programada en mi interior, oculta en mis creencias más antiguas, en mis recuerdos más profundos, en mis gestos más automáticos. Fui la creadora de mi realidad financiera sin darme cuenta. Fue al profundizar en esta comprensión que comprendí lo que realmente atrae la riqueza no es lo que haces, sino en quién te conviertes biológicamente, y eso es lo que nunca te dijeron. Lo que sigue puede parecer incómodo, porque trastoco muchas de las historias que repetimos sin cuestionarlas, pero fue esta incomodidad la que me liberó. Experimenté la reprogramación en primera persona, sentí cómo mi cuerpo se adaptaba a un nuevo patrón, y viví el momento exacto en que el flujo financiero comenzó a abrirse. No fue casualidad, fue ciencia aplicada. Y a partir de ese momento, cada detalle empezó a importar. La riqueza empezó a llegar a mí cuando rompí el ciclo de escasez que mi subconsciente repetía como un disco rayado. Cuando comprendí que podía enseñarle a mi cuerpo a sentir la abundancia antes que cualquier resultado. Cuando aprendí a sintonizar mi biología con la vibración de lo que quería experimentar. Y esta lección es quizás la más importante de todas, la que puede reescribir la historia que vives hoy. Desde pequeña me enseñaron que el dinero era difícil de conseguir, que la vida se trataba de lucha y sacrificio. Estas palabras no se quedaron en la superficie, entraron como órdenes invisibles que se asentaron en lo profundo de mi subconsciente. Repetí estas creencias sin darme cuenta, como si fueran un programa que funcionaba en segundo plano, determinando todo lo que experimentaba y todas las oportunidades que dejaba pasar. Crecí cargando con esta programación como una carga, un código que me impedía ver la abundancia como algo posible. Descubrir que había estado en estado de hipnosis entre los 0 y los 7 años fue como encontrar la pieza clave de un rompecabezas que me había tenido cautiva. Mi cerebro literalmente programaba patrones mientras yo simplemente absorbía el mundo que me rodeaba. Cada pelea familiar por dinero, cada frase sobre la escasez que escuchaba, cada gesto de miedo financiero se registraba como una verdad absoluta. Comprendí que no era cuestión de suerte ni de mala suerte, era mi programación subconsciente la que determinaba mi destino financiero. Darme cuenta de esto me sacó de mi posición de víctima y me puso a cargo de reescribir mi historia. No fue fácil, porque mi subconsciente se resiste. Quiere repetir lo aprendido, aunque me mantenga atrapado en patrones de escasez. Empecé a prestar atención a mis comportamientos automáticos, el miedo a invertir, la incomodidad de recibir dinero fácilmente, la tendencia a gastarlo todo rápidamente. Todo era un eco de esas creencias de la infancia que nunca había cuestionado, y ahora empezaban a desmoronarse. Tuve que reprogramar mi sistema, y esto requería práctica diaria. Una de las herramientas más poderosas que usé fue la repetición consciente de nuevas afirmaciones, especialmente antes de dormir, cuando el cerebro entra en estados de absorción más profundos. Empecé a escribir frases como «soy digno de riqueza» y «el dinero fluye hacia mí fácilmente» en un cuaderno que mantuve junto a mi cama durante meses. Me transformaba cada vez que leía esas palabras, como si fueran nuevas instrucciones para mi mente biológica. Con el tiempo, la resistencia comenzó a disminuir y empecé a notar pequeños cambios en mi forma de manejar el dinero. Era como si, poco a poco, se formaran nuevas conexiones en mi cerebro, abriendo un camino diferente, uno que nunca antes había recorrido. Y a medida que esto sucedía, nuevas posibilidades comenzaron a aparecer ante mí, abriendo puertas que siempre habían estado ahí, pero que no podía ver porque algo más grande dentro de mí aún necesitaba ser accesado. Me impactó darme cuenta de que mis pensamientos sobre el dinero no eran solo ideas aleatorias, sino pura bioquímica. Cuando sentía miedo, cuando creía que no había suficiente dinero, todo mi cuerpo se ajustaba a esa vibración.
La frecuencia que emitía se convertía en un campo biológico, como si mi propio cuerpo estuviera sintonizado para repeler la riqueza. Era como si cada célula gritara: «Aquí no hay abundancia». Al profundizar en la biología de la vibración, me di cuenta de que mis pensamientos activaban hormonas específicas. El estrés liberaba cortisol y adrenalina, lo que me ponía en un estado constante de supervivencia. Intentaba controlar mi dinero constantemente, pero mi cuerpo estaba programado para reaccionar, como si estuviera en peligro. La vibración de escasez se alimentaba de este ciclo químico que me mantenía atrapada en el miedo y la preocupación. No fue hasta que decidí cambiar intencionalmente mi estado emocional que comencé a reescribir esta programación celular. Empecé a inducir estados de bienestar incluso sin motivación externa, simplemente concentrándome en imágenes de abundancia y recuerdos de gratitud. Esta sencilla práctica, realizada durante unos minutos cada mañana, comenzó a alterar mi vibración biológica. Mi cuerpo respondió como si la riqueza ya fuera real, aunque aún no se hubiera materializado. Recuerdo claramente un día que entré en una cafetería y por primera vez pedí lo que realmente quería sin mirar el precio. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero mi cuerpo vibró de forma diferente en ese momento. Fue como si una parte de mí hubiera comprendido que ahora podía actuar como alguien que vive en abundancia. Estas pequeñas experiencias comenzaron a acumularse, creando una nueva frecuencia dentro de mí, una frecuencia que me acercaba cada vez más a la verdadera riqueza. Ya no tenía que esperar a que llegara el dinero para sentirme financieramente libre. Mi cuerpo, mi vibración, mi biología ya se comportaban como si la riqueza fuera mi estado natural. Y a medida que este patrón se consolidaba, comencé a darme cuenta de que había algo aún más profundo operando tras bambalinas de mi realidad. Llevaba un manual invisible dentro de mí, un conjunto de creencias que dictaban cada paso financiero que daba. Era como si una voz grabada me dijera que el dinero corrompe, que la riqueza es peligrosa, que los ricos son fríos y codiciosos. Estas creencias no eran solo ideas, eran muros que me impedían alcanzar precisamente lo que más anhelaba. Por mucho que me esforzara por prosperar, era como andar sobre arenas movedizas. Fue un proceso doloroso darme cuenta de que muchas de estas creencias ni siquiera eran mías. Venían de la escuela, de mi familia, de la televisión o de conversaciones que escuchaba de pequeña. Las absorbí como verdades incuestionables, sin darme cuenta de que estaba aceptando límites que impedían mi crecimiento. Empecé a identificar patrones como el miedo a perder dinero y la culpa por ganar más que quienes me rodeaban. Siempre intentaba sabotearme para adaptarme a estos códigos invisibles. Cuando me di cuenta de que el subconsciente funciona a base de repetición, comencé a identificar qué frases y pensamientos resonaban más en mí. Uno de los más frecuentes era: «El dinero no crece en los árboles». Esta frase parecía inofensiva, pero tenía una carga limitante. Noté cómo cada vez que pensaba en ella, mi cuerpo se retraía, como si fuera un error creer en el flujo natural de la abundancia. Mi subconsciente estaba programado para mantener la escasez como una zona de confort. Tuve que implementar nuevas creencias, lo cual requirió un esfuerzo constante. Empecé a rodearme de contenido que mostraba historias de prosperidad saludable, leí libros como Secretos de la mente millonaria y adquirí el hábito de decir frases como «Ser rico es seguro para mí», cada vez que sentía resistencia. Estos nuevos programas comenzaron a competir con los antiguos, dándole a mi sistema financiero interno un respiro. El miedo dio paso a la curiosidad y la culpa comenzó a desvanecerse. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que al disolver estas creencias, el mundo exterior también comenzaba a reorganizarse. Lo que antes parecía imposible, se volvía accesible. Y fue entonces cuando empecé a intuir que había otra manera de acelerar este proceso, algo que no dependía solo de la mente, sino de una conexión más visceral, algo que provenía de cómo me sentía incluso antes de lograr ningún resultado. Me llevó un tiempo comprender que la riqueza comienza mucho antes de que aparezca el dinero. El error que cometí durante años fue esperar a que llegara el dinero para permitirme sentir la abundancia. Siempre posponía la sensación de plenitud, diciéndome que sería feliz cuando pudiera cerrar ese trato, cuando pagara todas las facturas, cuando me sobrara dinero. Siempre postergaba para el futuro algo que necesitaba sentir ahora, en el presente.
Cuando me di cuenta de que mi cuerpo necesitaba sentir la riqueza antes de poder verla, todo cambió. Fue como abrir un código que siempre había estado cerrado. Empecé a crear rituales sencillos para inducir esta sensación. Me ponía ropa que me hiciera sentir bien y me imaginaba caminando por lugares elegantes, aunque fuera solo camino al trabajo. Empecé a incorporar pequeños gestos de alguien que ya vive en abundancia, sin necesidad de pruebas materiales. Recuerdo el impacto que sentí al empezar a caminar con otra postura, respirando con calma y sintiéndome económicamente libre, aunque mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Mi cuerpo no distinguía entre lo real y lo imaginado, solo respondía a lo que sentía como verdad en ese momento. Fue en ese espacio interior donde mi vibración empezó a cambiar, y fue ahí donde empezó la transformación biológica. Con el tiempo, estos ejercicios se convirtieron en algo natural. Tomar café con atención plena, apreciar detalles que antes ignoraba, agradecer en silencio lo que ya tenía. Todo esto me conectó con la vibración de alguien que ya vive en la riqueza. Empecé a disfrutar de la vida como si cada momento fuera una inversión emocional en mi nueva identidad. Pequeños hábitos diarios como organizar mi cartera, mantener mi espacio limpio y consumir contenido sobre prosperidad reforzaron esta sensación. Y cuanto más me sentía así, más parecía responder el mundo a mi alrededor. Las oportunidades empezaron a surgir, la gente empezó a verme de otra manera. La vida empezó a tratarme como a alguien rico porque biológicamente ya había asumido esta identidad. Y fue en este estado que me di cuenta de que existe un entorno capaz de fortalecer o destruir por completo esta nueva vibración. Algo que actúa aún más silenciosamente, pero que condiciona todo lo que manifestamos. Solía pensar que cambiar mi mentalidad sería suficiente, pero pronto me di cuenta de que mi entorno estaba saboteando mi progreso. Estaba rodeado de gente que reforzaba la idea de que la vida era dura, que ganar dinero era una lucha diaria. Las conversaciones siempre giraban en torno a deudas, problemas y limitaciones. Absorbía todo esto sin darme cuenta, como si fuera natural. Era como intentar plantar una semilla en tierra seca e infértil. Cuando empecé a cambiar mi vibración interna, tuve que ser sincera conmigo misma sobre los entornos que frecuentaba. Me di cuenta de que los lugares, las personas e incluso los objetos a mi alrededor programaban silenciosamente mi subconsciente. La casa desordenada, la ropa que me hacía sentir pequeña, el contenido que consumía, todo esto le decía a mi cerebro quién era yo. Y en ese momento la identidad que intentaba construir no se sostuvo. Fue entonces cuando decidí hacer una limpieza emocional y física. Empecé por limpiar mi habitación, desechando todo lo que me conectara con una versión de mí misma atrapada en la escasez. Después, empecé a ser más cuidadosa con el contenido que veía y los libros que leía. Reemplacé las noticias negativas por historias de prosperidad y la música que me desanimaba por sonidos que me animaban. Necesitaba que mi entorno reflejara la nueva vibración que cultivaba en mi interior. Los cambios comenzaron a hacerse más evidentes cuando me distancié de quienes insistían en reforzar la narrativa de la escasez. No fue fácil. Algunas de estas personas habían formado parte de mi rutina durante años. Pero comprendí que no podía seguir alimentándome con las mismas conversaciones si quería construir una nueva identidad. Empecé a conectar con personas que hablaban de crecimiento, posibilidades y soluciones. Necesitaba estar rodeado de personas que ya estuvieran viviendo lo que yo estaba convirtiendo. Con cada paso, reforcé mi rica identidad desde dentro hacia afuera, pero también desde afuera hacia adentro. El entorno se convirtió en un aliado, un espejo de mi transformación. Y cuanto más lo sentía, más me daba cuenta de que había algo mucho más profundo que conectaba mis emociones con la forma en que mi ADN respondía a estas nuevas decisiones. Era como si la ciencia me llevara a un nivel de manifestación aún más poderoso. Cuando descubrí la epigenética, todo en mí cambió. Crecí creyendo que mi ADN era un código fijo e inmutable. Pero la epigenética me mostró que mi entorno, mis pensamientos y mis emociones podían activar o silenciar mis propios genes. Ya no estaba atrapado en la programación hereditaria. Podía cambiar la forma en que mi cuerpo respondía a la vida, incluyendo mi situación económica. Con cada decisión que tomaba, un pensamiento, una emoción,
un hábito, mi cuerpo interpretaba estas señales como órdenes biológicas. Empecé a darme cuenta de que los sentimientos de escasez activaban genes relacionados con el estrés y la supervivencia, manteniéndome atrapada en ciclos de repetición. Pero cuando cultivé emociones de gratitud, abundancia y bienestar, mi cuerpo empezó a responder de forma diferente. Era como si estuviera escribiendo nuevos códigos directamente en mis células. Me convertí en arquitecto de mi propia biología. Empecé a practicar diariamente la elevación emocional, incluyendo afirmaciones conscientes y visualizaciones intensas. Ya no lo hacía por puro optimismo, sino porque entendía que estaba influyendo en mi expresión genética. Libros como La biología de la creencia me brindaron la base científica para confiar en este proceso. Cada vez que me alineaba con la emoción correcta, mi cuerpo recuperaba más apertura, más energía y más tranquilidad. Hubo días en los que parecía imposible mantener este estado. Las situaciones externas intentaban arrastrarme de nuevo a viejos patrones, pero aprendí que la repetición es lo que crea estabilidad. Incluso ante la adversidad, seguía alimentando la vibración de alguien que ya vive en abundancia. Mi cuerpo comenzó a adaptarse a este nuevo patrón y, como resultado, empecé a atraer situaciones que antes simplemente no se presentaban. Lo que parecía casualidad era en realidad una respuesta biológica. Fue en este camino que comprendí que manifestar riqueza no era un simple juego mental, sino un proceso biológico y energético profundamente conectados. Y a medida que reprogramaba mi biología, me di cuenta de que existían prácticas sencillas, casi invisibles, que podían sostener y acelerar aún más esta transformación diaria. Me di cuenta de que sin constancia, toda transformación se me escapa. Mi subconsciente necesitaba un nuevo ritmo, instrucciones diarias que reafirmaran mi nueva y rica identidad. Empecé con algo sencillo, repitiendo afirmaciones todos los días al despertar, incluso cuando no sentía la necesidad. La práctica diaria se convirtió en mi base, mi ritual sagrado. Fue allí, en ese espacio íntimo, donde reescribí lo que creía posible para mí. Mi mente quería arrastrarme de nuevo a viejos patrones, como si dijera que era más seguro permanecer en la zona familiar de escasez. Pero cada repetición creaba una pequeña grieta en esas viejas estructuras. Decidí crear hábitos como meditar 5 minutos cada mañana, escribir al menos 3 cosas por las que estaba agradecido y, lo más importante, afirmar con convicción: ya soy riqueza en movimiento. Estas pequeñas prácticas eran como gotas que día tras día forjaban una nueva identidad. Tuve que entrenar mi cuerpo para creer lo que mi mente construía. No bastaba con repetir frases, tenía que sentirlas. Durante los ejercicios, me esforcé por generar emociones reales, como si estuviera viviendo lo que decía. Cuando decía que el dinero fluye con facilidad, mi cuerpo tenía que vibrar como si ya estuviera sucediendo. Fue en ese momento que la práctica dejó de ser mecánica y se convirtió en una transformación biológica. Hubo días en que fallé, en que me saboté, en que dejé la práctica de lado. Pero en lugar de juzgarme, volví con aún más intensidad al día siguiente. Aprendí que reprogramar no requiere perfección, sino repetición. Con el tiempo, estos hábitos se convirtieron en parte de mí. Empezaron a surgir automáticamente. De la misma manera que las creencias limitantes se afianzaron, solo que ahora, con una nueva programación, me acercaba a la abundancia que estaba lista para experimentar. Y fue en este proceso de repetición intencional que comencé a sentir algo muy poderoso. Cuanto más conectaba con estados de profunda gratitud, más aceleraba mi cuerpo el proceso de manifestación, como si existiera un puente invisible que conectara la gratitud con una rápida materialización, algo que me llevaría aún más lejos en la construcción de mi realidad financiera. Fue cuando empecé a practicar la gratitud que algo profundo se reveló en mí. Antes, había tratado la gratitud como un ejercicio superficial, como una lista rápida hecha sin sentir nada. Pero cuando realmente me dejé llevar por este estado, cuando sentí de verdad el impacto de las pequeñas cosas que ya tenía, algo dentro de mí cambió. Mi cuerpo comenzó a responder como si ya estuviera experimentando riqueza. Era como si cada célula supiera: todo está bien ahora. Me di cuenta de que la gratitud
es la señal más poderosa que mi cuerpo puede enviar para generar abundancia. Biológicamente, comencé a liberar sustancias como la dopamina y la oxitocina que me proporcionaron un estado de seguridad y plenitud. Este estado, al mantenerse, empezó a programar mi subconsciente de forma natural, sin esfuerzo. Ya no necesitaba forzar pensamientos de riqueza. Mi cuerpo ya creía que la estaba experimentando. Fue a través de la gratitud que comencé a atraer situaciones inesperadas, encuentros, oportunidades y ganancias financieras que parecían surgir de la nada. El fluir de la vida comenzó a abrirse cuando dejé de vibrar con necesidad y comencé a vibrar con celebración. Daba gracias incluso antes de tener lo que deseaba, como si fuera un regalo ya recibido. Esta sensación de anticipación alineó mi cuerpo con la vibración de la abundancia de una manera tan real que el mundo exterior pareció reorganizarse para acompañarme. La práctica diaria de dar gracias, al despertar, al caminar por la calle, al acostarme, se convirtió en mi motor. Creaba momentos de pausa para agradecer con los ojos cerrados. Agradecía los detalles, las cosas más pequeñas que antes había ignorado. Esta práctica me mantenía conectada con el flujo natural de la prosperidad, sin ansiedad, sin expectativas, simplemente viviendo como alguien que ya tiene, ya es y ya recibe. El dinero, las conexiones y las experiencias empezaron a llegar con más facilidad, como si el esfuerzo finalmente hubiera dado paso a la armonía. Y fue en este estado de profunda gratitud que comprendí que la verdadera riqueza no comienza con la llegada del dinero. Comienza cuando el cuerpo cree, cuando la biología vibra, cuando la identidad se consolida y cuando la vida responde a quien te has convertido, no a lo que intentas lograr. La transformación ocurre cuando la programación cambia, cuando el cuerpo vibra de forma diferente, cuando la identidad se alinea con lo que está por llegar. La lección más importante que aprendí fue comprender que la riqueza es un reflejo biológico, no un premio futuro. Ya soy riqueza en movimiento. Esta frase se ha convertido en un pilar de mi camino y lleva la fuerza de todo lo que he construido. Si esta frase te hizo sentido, comenta "Ya soy riqueza en movimiento" para fortalecer esta nueva programación. Esta es la frecuencia que transforma. Esta es la vibración que construye. Y este es el camino donde la riqueza simplemente surge.